Muy buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas que están ahí. Que la paz y la gracia del Señor los acompañen esta tarde. Estamos desde Bogotá, Colombia, para las naciones, sur de Bogotá, atardeceres con Jesucristo. Venimos a despactar el día que es regido como día martes, día regido a comprender cosas que no son de Dios, y venimos también con la autenticidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a quebrantar y a romper todo lo que no es de Dios. Amén. Dios es un Dios bueno y un Dios maravilloso, pero de nosotros depende. Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que tiene conocimiento y verdad. Entonces, vamos a orar, vamos a ponernos delante de la presencia del Señor, que sea Dios haciendo conforme a su voluntad. Padre, te damos muchas gracias en esta hora y en este momento, Dios. Venimos delante de tu presencia tal como somos, lo que representamos, Dios. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Tú nos hiciste, tú nos llamaste, Dios, por profeta a las naciones, Dios. Y aquí estamos en esa tarde en el nombre de Jesús, Dios. Vinculados en ti, declarando, Señor, que la verdad, la grandeza tuya, Señor, es para siempre en el nombre de Jesús. Atando al hombre fuerte, a la mujer fuerte, y todo lo que se quiera levantar contra tu conocimiento, contra tu verdad, contra tu grandeza en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, todo lo que se quiera levantar contra el diseño tuyo, Dios, que somos nosotros, tus hijos, tus hijas, Dios, que estamos caminando en la verdad, en la grandeza y en el conocimiento tuyo, Dios. Vemos, Señor, realizado, Señor, tu verdad, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Dios, todo lo que hiciste allí, Señor, en tu verdad, en tu grandeza y en tu conocimiento. Aquí estamos, Dios, desde el sur de Bogotá, Colombia, para llevar vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús, rompiendo toda legalidad, rompiendo toda estructura mental, toda estructura, Dios, de hombre, toda estructura de mujer, Dios, toda estructura de niño, de niña, que no es tuyo, Dios, que venimos delante de tu presencia, Señor, para que tú, Señor, nos des el avance tuyo, Dios, el avance de tu éxito, el avance de tu grandeza y el avance de tu fidelidad en el nombre de Jesús. Rompemos y quitamos toda ley, todo ocultismo, toda miseria, toda pobreza, todo desenfreno, Dios, con los días, Señor. Aún, Dios, en lo que tú, Señor, nos pone, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora y en este momento, para llevar gloria y más gloria en el nombre de Jesús. Que seas tú obrando, Dios. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Bienvenidos a... Vamos a orar, vamos a poner delante de la presencia del Señor. Que sea Dios haciendo conforme a tu éxito, el avance de tu grandeza y el avance de tu fidelidad con los días, Señor. Aún Dios con Jesús. Amén. Que la gracia y la bondad de Cristo venga siempre a favor de nosotros. Venga unido en la verdad, venga unido en la grandeza, en la presencia tuya y en el conocimiento tuyo. Aquí estamos. Y venimos delante de tu presencia, Dios, para que seas tú obrando y para que seas tú capacitando, Dios. Venimos a despactar el día, Señor, martes, Dios. Elaborado, Señor, con la diosa, Señor, más conocida, Señor, como la diosa Ares, que tiene 70 generaciones de maldad, de pobreza, de iniquidad, de falsedad en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor, en este día, Señor, levantando nuestras manos, Dios, y diciéndole, Señor, que toda fuerza desmedida de Ares, Señor, que es Titán, Dios, que es la fuerza desmedida, la fuerza que no trae bendición, Señor, se rompa, se vaya y se quite y al abismo sin retorno y sin reemplazo, Dios. Toda jurisdicción, Dios, de la evidencia, Dios, de Aries, de Tauro, Señor de los cielos, lo dejamos inoperante, Dios. Todo lo agazapado, Dios, de que quiere ya, que es diligenciado ya, y que tú, Señor, en tu verdad, Dios, tú dices en tu palabra, Señor, que todo es con paciencia, Dios, con armonía y con grandeza tuya, Dios. Todo lo que no es planificado tuyo caiga, se vaya al abismo, sin retorno y sin reemplazo en el nombre de Jesús, Dios, para que en tu verdad y en tu grandeza podamos ver tu fidelidad en el nombre de Jesús. Rompemos los marcos, los decretos, los títulos, Dios, que se quieran levantar contra tu conocimiento, contra tu verdad, contra tu exactitud, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, porque escrito está, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios nos va a hablar, la boca de Dios es la que nos va a diseñar, y la boca de Dios es la que va, Señor, allí, Señor,
a las cortes celestiales donde está nuestra autoridad, Dios. Y desde allí le decimos al enemigo, Dios, que como esta hoja, Dios, como esta hoja, Señor, representado, Dios, en tu diseño y en tu verdad, Señor, estamos, Dios, para quitar toda evidencia, Dios, de muerte, de enfermedad, de escasez, de miseria y aún, Dios, de las cosas que no son tuyas, Dios, hoy quedan cortadas y anuladas en el nombre de Jesús, para que en la evidencia tuya, para que en el amor tuyo y en la grandeza tuya se rompa, se quita toda dirección que no es tuya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Escrito, Señor, porque tú eres el que pone, Dios. Allí estamos en las cortes celestiales, Dios, llamando al acusador, el diablo. Si hemos mirado, si hemos pensado y si tenía algún edicto contra nuestra casa, contra nuestra vida, queda inoperante, queda al descubierto, y ahora, Dios, estamos delante del juez justo, delante de nuestro abogado, el Señor Jesucristo, que pelea nuestra batalla, Dios, y delante de los 24 ancianos, y también delante de nuestro amigo y consolador y el que nos redarguye, el Espíritu Santo de Dios. Venga, Señor, esa grandeza, ese conocimiento y esa actitud tuya en el nombre de Jesús. Cualquier jurisdicción, llámese, Señor, mal humor, llámese carácter y aún, Dios, dolor o tristeza, Dios, se caiga, se vaya al abismo sin retorno y sin reemplazo, Dios. Toda malla que el hombre y la mujer ha puesto y a través de duda, a través de incredulidad, se quita, se quebranta. Todo piso fortificado de hierro ahora mismo cede, ahora mismo se va, ahora mismo se va a la profundidad del abismo sin retorno y sin reemplazo en el nombre de Jesús, para que en tu justicia, para que en tu amor y en tu grandeza, Señor, se rompa toda evidencia de secularismo, de miseria y aún, Dios, de tristeza en el nombre de Jesús, Dios, porque en ti somos más que vencedores, porque en ti, Señor, tenemos la evidencia, Dios, de tu amor, de tu grandeza y de tu fidelidad, Dios. Y así como se rompe esta hoja, Dios, que jamás de los jamás vuelve a ser unida, Dios, así se rompe, Señor, el edicto de Satanás, el edicto, Señor, de lo que tenían, aprobio, mentiras, engaños, Dios, aún calumnias contra tus hijos, contra tus hijas, caiga en el nombre de Jesús, toda fachada, Dios, del enemigo, Dios, a través de seducir, a través de antifaces que no son tuyas, se quebrantan y se rompen en el nombre de Jesús. Diseños y autodiseños se van al abismo, sin retorno y sin reemplazo en el nombre de Jesús, para que en tu verdad y en tu grandeza podamos ver tu fidelidad en el nombre de Jesús, Dios, porque en ti somos más que vencedores, porque en ti somos, Señor, los que tú nos has llamado para programas tuyos, programas de elaboración tuya, programas, Señor, de justicia, Señor, que seamos tus manos, que seamos tus pies, que seamos tu boca, que seamos tus oídos, Dios, y en tu verdad y en tu grandeza caminamos en ese diseño, caminamos, Señor, en esa actualidad, Dios. Y hoy oramos por el mundo, Dios. Oramos desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente, Dios. Mira cuánto el mundo cómo se ha levantado, Dios. Mira ese mundo, Señor, cómo se ha levantado en contra de los hijos de Dios, en contra de las hijas de Dios, en contra de los niños, de las niñas, Dios, que están asignados, Dios, allí en una UCI. Aún los adultos, Dios, que no saben qué hacer, Dios, que están allí en una UCI bajo la influencia, Dios, de la medicina, Señor, pero hoy cae, se quita, se quebranta y se rompe todo lo que no es tuyo, Dios, todo lo que trae, Señor, secularismo y dolor, caiga en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, la verdad tuya y el conocimiento tuyo por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Gracias por tu orden, gracias por tu lealtad, gracias por tu amor y tu fidelidad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro amor, nuestra verdad y nuestra grandeza. Gracias, Señor, gracias por esa tarde, Dios, gracias por nuestra vida en el nombre de Jesús. Gracias por nuestras vidas en el nombre de Jesús. Nuestras vidas, Señor, que están rodeadas de verdad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Dios, a que la gracia y la bondad tuya nos ayude, nos acompañe, Señor, por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu favor, Dios, y gracias por tu lealtad en el nombre que sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Atamos la venganza, atamos el ataque, el contraataque y toda situación adversa la dejamos inoperante. Dios, toda fuerza de choque de las ideas caiga, se vaya al abismo sin retorno y sin reemplazo. Y por favor te pedimos en esta tarde, Dios, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida y no permitas que sea borrado jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, mis hermanos, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes, que la paz del Señor los acompañe. De verdad que estamos desde Bogotá, Colombia, atardeceres con Jesucristo. Aquí estamos, ¿no? Y en ese diseño de Dios, en ese diseño de la verdad y de la grandeza de Dios. Sin más preámbulos, vamos a la palabra. Dios es un Dios bueno, ¿no? Un Dios maravilloso y un Dios que ayer nos permitió en la Iglesia Internacional terminar una secuencia de la parte de la iniquidad, ¿no? Que gracias a Dios nos permitió en la profundidad, en el estudio que todos los días casi prácticamente lo hacía, en estudiar para que seamos libres y para que verdaderamente podamos caminar en esa libertad. Hay un video que es Despactar Nuestras Vidas, parte 7, desde el 1 hasta el 7, ¿no? El que quiera estar en ese programa de YouTube, con muchísimo gusto. Bueno, Dios, que la paz de Cristo los acompañe y los lleve a una edificación con relación a eso. Por eso es que es bueno apoyar, ¿no? Si nosotros apoyamos, vamos a ver cosas que no habíamos visto, que no teníamos como designo o como origen de Dios. Entonces, la palabra del Señor nos enseña en el segundo libro de Corintios, capítulo 2, verso 8 en adelante. Mire lo que nos enseña, ¿no? Verso 8. Entonces, el conquistar o estar planificado en Dios es que un avance, pero estar limpios de cualquier argumento del enemigo, ¿no? Por cualquier falla o por cualquier, digamos, situación o de nuestra boca o en nuestro pensamiento que salga de nuestra boca, el enemigo tiene una legalidad y se abre como jurisdicción, y el enemigo a través de eso es que nos impide caminar en la verdad de Cristo. Amén. Entonces tengamos cuidado cuando tú hagas todo esto, siempre despacte, siempre rompa. Bien, la evidencia de Dios en nosotros es esta, que rompamos. Eso es lo que Dios nos manda hacer. Eso es lo que Dios nos quiere en el programa de Él, caminar en esa evidencia de Dios. Amén. Dios es un Dios justo y un Dios de conocimiento. Y dice la buena palabra en el segundo libro de Corintios nuevamente, capítulo 2, verso 8 en adelante. Dice: así que ahora los incito a que reafirmen su amor por Él. Está hablando Pablo a los corintios. Entonces, si usted mira, ahí hay una cosa: incitar es que mirar, caminar en una verdad que no tuvimos. ¿Incitar a qué? A reafirmarnos en un amor que fue escaso, reafirmarnos en el poder de Dios, en el poder del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Otra vez lo voy a leer para que ustedes tengan en cuenta. Verso 8 del capítulo 2 de 2 de Corintios. Dice: así que ahora los incito a que reafirmen su amor por Él. Entonces, mire el escritor cómo habla, ¿no? Ahora llegó el tiempo. Es ya. No es mañana, sino es ya. A partir de ya que tú estés sano, justo, sabio delante de Dios, Dios hace contigo. Entonces, ahora reafirma nuestro amor, reafirma nuestras palabras, nuestros pasos y nuestros pensamientos para caminar al éxito de Dios. Y si tú miras ahí, reafirma es que algo que no teníamos, algo que estaba un poco indeleble, un poco como vacío, un poco como que sí, como que no. Y ahí de a reafirmar es que el conocimiento de Dios lo tenemos todos. Pero si yo no lo hago, ¿qué pasa ahí? Estoy haciendo lo que no es de Dios. Estoy abriendo un boquete, como hablo, o como decimos, estoy abriendo un boquete a qué? A hacer lo que no es de Dios. Verso 9. Les escribí como hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la ley. Acuérdense que Pablo, que fue el que perseguía a los hijos de Dios o a la religión, o en este caso a la costumbre de Jesucristo,
Él escribió porque le dijo Jesucristo a Ananías que fuese a la casa. ¿Para qué? Para bendecir. Y que él era instrumento a Dios para esos lugares. Entonces, él decidió escribir porque era Pablo y porque también en su interior él era muy letrado, era muy puntual, era muy exacto. ¿A través de qué? Del escribir. Y en ese concepto de escribir, por eso que nosotros tenemos que escribir bien, tener acorde nuestra palabra, acorde con nuestro vocablo, a cabalidad con el reglamento que nosotros adquirimos. Por eso la escuela y estando un guerrero, hoy bendecimos a nuestra general Dina Santa María, que es nuestra madre espiritual de este lugar, la bendecimos, y allí cuando entramos nada pasó, sino que nosotros hicimos unos reglamentos, la escuela hizo unos reglamentos y nosotros los firmamos, que teníamos que tener tiempo, que teníamos que estar a tiempo y fuera de tiempo allí en ese lugar. ¿Para qué? Para orar, caminar, ayunar, pero también haciendo las instrucciones que nos mandaba para elaborar el plan de Dios, que no sabíamos que teníamos, sino que Dios vino a reconvenirnos. Entonces aquí le está hablando, les escribí. ¿Cuántas veces? No se sabe. Pero ahí dice, les escribí, como lo hice para probarlo, ¿sí? Muchas veces el gobierno de Dios o la grandeza de Dios es para afirmarnos o para probar si usted entendió. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos pruebe? ¿Cuántas veces necesitamos que Dios esté en el asunto con nosotros para nosotros ser eficaces? Porque la palabra dice que todo es por fe y para fe. Pero ¿por qué tenemos que a toda hora estar en la disciplina, en el mal comportamiento o en las situaciones que posiblemente no son de Dios? Y ahí nos vemos en qué, en tristezas, en enojos o en contiendas. ¿Para qué? Para no ver a Dios. Y acá este hombre que fue basado en la libertad porque Jesucristo se le apareció, tuvo un encuentro. ¿Cuántos encuentros verdaderamente usted ha tenido con Dios? ¿O cuántos quiere tener? Es uno solo, hermano. Ese encuentro que tuvo este hombre es el que finiquitó que este hombre entendiese a qué era llamado y quién lo llamaba. En esa instrucción que es que Dios viene con su cumplimiento al pie de la letra. Esto es un manual. Esto es doctrina de la que no teníamos. Esto es capacidad de Dios en qué, en ver la libertad, pero de ti depende. ¿Qué clase de libertad quieres tener o qué quieres alcanzar? Porque la libertad de Dios es para siempre, pero la doctrina que Dios nos da es que hagamos cumplir su palabra. Donde quiera que Dios nos envíe, donde quiera que Dios quiera ponernos y donde quiera Dios que estemos, con la justicia, con la grandeza y con la fidelidad de que Dios es el instructor de todo mundo a través del Señor Jesucristo. Pero en esa instrucción tiene que haber sanidad, tiene que haber entendimiento, tiene que haber capacidad de Dios en ti y en mí. Cuando nosotros tenemos una disciplina en Dios, esa disciplina nos lleva al éxito. Pero ¿qué clase de disciplina utilizamos nosotros? ¿Queremos ver lo que queremos ver? No, Dios no está ahí. Porque Dios es un Dios de disciplina y un Dios de cielos abiertos y un Dios de unidad. Pero si yo me salgo del rol por el cual Dios me ha llamado y pagó el precio a través de Jesucristo, ahí nos vemos en la diferencia. Entonces, ¿cuál instrucción quiere usted tener más? Si fue el modelo del Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. ¿Cuál instrucción quiere más tener si ya tenemos el manual? Pero ese manual es el ejemplo de que todos esos hombres, gracias a Dios y al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo, fueron bendecidos. Pero ¿cuál es verdaderamente de esos?
no tuvieron tropiezos. Y todos los hemos tenido. Estuvimos en una cosa, que creíamos que lo hacíamos bien, que creíamos que estábamos puestos, pero el entendimiento nunca llegó porque no había revelación. Y si no hay revelación, el Espíritu Santo nunca estuvo con nosotros. Solo estuvo de oídas, como escuchamos. Y lo más triste de todo, suena ya como a cajón, pero es una verdad. Dios nos estaba guardando donde quiera que estuviésemos. Y Dios nos sigue guardando. Pero depende de ti, vuelvo y digo, qué clase de acción o qué clase de compromisos o instrucciones estás recibiendo día a día. ¿Sí las estás haciendo bien? ¿Sí las estás atesorando en tu corazón? ¿Sí las estás capacitando para otros? Porque acuérdate que la palabra dice, ¿no? Y eso es una consigna, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Instrucción como hijos, instrucciones como guerreros, pero también instrucciones para hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Verso 10. Entonces, si tú miras ahí, ¿qué es? Un cumplimiento, un mandamiento. Verso 10. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Y cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. ¿Sí ve? Y ustedes perdonarán al hombre. Si yo no perdono al que veo y no perdono las ofensas, entonces paso por alto del incumplimiento de Dios, del incumplimiento de la razón por la cual Dios nos llama, y estoy pasando por parámetros que yo digo que perdoné, pero soy mentiroso porque no lo hice. ¿Y Dios a qué nos llama? A capacitarnos, pero también a diseñar su éxito sobre nosotros. Entonces, si usted mira ahí, Jesucristo nos dio autoridad y nos sigue dando autoridad, pero ese beneficio es el que yo tengo que tener. ¿Para qué? Para ser bendecido y llevar bendición donde Dios me diga. Esta es la doctrina de Dios, esta es la gracia de Dios. Entonces, cuando yo no perdono y digo que perdono, ¿qué vengo a hacer ahí? Un hombre de doble ánimo. Porque la razón de todo esto, digamos, de la palabra, del diseño de Dios, es que obediencia. ¿Y obediencia qué es? Algo que cuesta, algo que en el presupuesto de nosotros no fue puesto, sino por Jesucristo, que Él vino después de que ya éramos un poco mayores, un poco centrados en la vida, pero vino a poner orden de qué? De obediencia, que es lo que no tenemos. Ahora, por ese sentir de Jesucristo que tuvo obediencia, también se vino a distinguir en nosotros el amor, la gracia, la bondad, ser justos, ser sabios, amados por Jesucristo. Y ahí es donde se tiene que ver la razón, hermano. La razón, ¿quién es? Jesucristo. ¿Sí? Como siempre decimos y como dice la Escritura, ¿no? Que cosas mayores haríamos. Que eso fue el beneficio de todo, el beneficio de que Jesucristo nos asignó, nos dio instrucciones para hacerlo, y lo estamos haciendo, de la libertad. Pero ¿qué clase de libertad llevamos? ¿La de Dios? ¿La de Jesucristo? ¿La del Espíritu Santo? ¿O la mía? ¿Cuál de esas funciona? Cuidado, ¿no, mi hermano? Y cuidado, mi hermana. Entonces, el beneficio de la autoridad es que Jesucristo nos la aportó, nos la dio, nos la asignó, nos la entregó, nos la dio para hacerlo. Verso 11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya
conocemos sus maquinaciones malignas. Sabíamos que cuando nosotros entramos al Evangelio, sabemos que hay una línea de oscuridad y de maldad, pero no sabíamos tan profunda hasta donde nosotros mismos cedimos, hasta donde nosotros mismos esparcimos duda, incredulidad, y muchas veces dentro del conocimiento de Dios en los ministerios todavía existe esa duda, existe ese miedo o existe esa melancolía. Pero si usted mira, la grandeza de Dios es que Dios viene reprendiendo a Satanás, pero también viene a afirmarnos con qué, con su diseño, con su exactitud, con su fortaleza. ¿Para qué? Para que Satanás se vaya de nuestra casa. La escuela nos ha enseñado cómo conocer a Satanás, cómo conocer al enemigo y para qué lo conocerlo, ¿no? Porque si yo no conozco a nadie, pues cómo voy a atacar. Y atacar no es que yo voy a atacar lo que yo quiero ver, no, es lo que me está haciendo peso y me está quitando el avance de Jesucristo. Eso es la batalla, eso es la pelea, eso es lo que Dios nos ha mandado y eso es lo que Dios viene con su instrucción para que tengamos como consigna de que ¿por qué cedimos? Por los derechos legales que traíamos. Pero si usted mira, el domingo fuimos, o sea, ayer nosotros vinimos con el acta mayor, que es que la sangre de Jesús, pero en las cortes celestiales diciéndole que no tiene poder ni autoridad. Satanás está vencido. Satanás está vencido. ¿Por qué? Porque en mi vida solo existe Jesucristo. Y existe el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pese a las situaciones. Porque si usted se pone a mirar, hay situaciones que vienen a querer dañar. Que usted ora, clama, intercede, pero, de pronto hay una legalidad. Y lo más triste de todo es que suena como a cajón también, pero mucha gente piensa que con orar ya. No, mi hermano, eso es un avance. Y eso es guerra. Y la guerra es 24/7. Guerra contra los pensamientos, contra lo visual, contra la boca, contra los oídos y aún contra el cuerpo. Porque la palabra nos enseña, yo tengo que resistir al diablo para que se vaya. Y es en todas las áreas que acabo de mencionar. Tengo que quitarle la legalidad. Tengo que quitarle todo derecho legal a Satanás y a sus principados. Entonces, otra vez, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas, ¿sí? Que ya las conocemos. ¿Qué es? Ataca el carácter, ataca las finanzas, ataca el rechazo, el autorrechazo, la forma de que quiere hacer división en la casa, en la familia, con la salud y aún con el menosprecio, el desprecio y con la ignorancia. Eso es lo que ataca a Satanás, con las maquinaciones. Porque él sí sabe que si nosotros nos paramos como tiene que ser, le hacemos daño. Le damos una golpiza, como dice la Generalidad de Santa María. Lo trompeamos. Y en ese diseño es que nosotros tenemos que tener esto como evidencia. Aprovechar que nosotros somos más que bendición. ¿Para qué? Para trompear al enemigo y se vaya todo el tiempo al abismo, sin retorno y sin reemplazo. La gente habla más de Satanás que de Dios. Y en esa Semana Santa sí, que la Semana Santa, que la Semana Justa, pero y el otro tiempo. Si Dios no dice que la Semana Santa, sino el año santo para Dios, agradable a Él. Que los 365 días hablemos del amor. ¿Quién es el amor? Dios, a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Ese es el diseño de Dios y esa es la característica de Dios que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso nosotros tenemos que, en toda eventualidad, pase lo que pase, suceda lo que suceda, orar y romper las actas. Es toda evidencia.
Porque algo que nos enseña la escuela y algo que nos enseña Dios a través de la Generalidad en Santa María es lo siguiente: si no funciona, no estaremos acá. Porque si no funcionase, nuestro avance sería limitado. Pero es limitado ¿para qué? Para que no obedece. Y obedecer es que lo que al ser humano, llámese hombre, llámese mujer, no nos costaba. Digo nos costaba porque a mí me costó. Yo vengo de esa naturaleza que yo todo lo hacía, de que yo pagaba, que yo tenía, pero con el sudor de mi frente. No importa de cómo fuese. ¿Y qué nos ha enseñado Dios ahora? Que tenemos que hacerlo para Dios. ¿Cuesta? Claro, pero tenemos un beneficio. ¿Que tengo que salir de mi comodidad? Sí, cuesta, pero tenemos un beneficio. Y todas las cosas así asignadas de Dios es que conocemos a Dios. Que cuando nosotros oramos a Dios, vemos la contestación, no en el tiempo que yo quiera, sino en el tiempo de Dios. Pero Él viene en su momento y en su hora porque Él prometió estar con nosotros. ¿Sí? 365 años está con nosotros. Sino que nosotros en la diferencia es que queremos las cosas ya. Y muchas veces Dios no actúa así, sino Dios espera y espera, porque Él es el tiempo perfecto. Entonces, otra vez, las maquinaciones del enemigo tenemos que conocerlas, claro, para saber cómo pelea Él. ¿Cómo pelea Él? ¿Y a través de qué? Él pelea con esos argumentos, ¿ya? Él pelea con la soledad, con los vacíos, con el rechazo, con el autorrechazo, con la economía, con la salud y aún con la división. ¿Sí? Y eso que hay más, sino que por encima les cuento eso. Entonces, si nosotros le damos una asignación de derecho legal de que no quiero escuchar, que quiero únicamente estar en lo que yo quiero estar, ¿qué clase es eso? ¿Insabor de qué? De desobediencia. Y ahí se mueve el enemigo. Todo lo que no venga alineado de Dios es desobediencia. ¿Sí ve, mi hermano? Y por eso nosotros vemos en las situaciones, ¿por qué no llegan las finanzas? Porque nosotros no le damos a Dios. Y muchas veces al ser humano nos cuesta, ¿no? Y la gente nos dice por el Facebook, por YouTube, por toda parte, que eso era el tiempo de los levitas, hermano. Siga creyendo eso. No ataque algo que no sepa, hermano. Eso lo tenemos por consigna. Eso lo tenemos por claridad. No atacar lo que yo no conozco. Lo que me va a desfavorecer más adelante. Porque se vuelve un derecho legal. Eso que estoy diciendo o eso que estoy pensando, que lo tengo allá metido en mi corazón. ¿Y qué dice el Dios del corazón? Que todo lo que no es de Dios tenemos que sacarlo. Pero si yo no lo saco, ¿qué pasa? Se vuelve espada de dos filos. Se vuelve un edicto contra mi casa, mi ministerio y todo lo asignado de Dios para yo poder ver el renacer de Dios totalmente en mí. Esto pues se llama ejecución, hermano. Se llama instrucción, se llama ejecutar el plan de Dios. Y como leíamos anteriormente en el versículo 9, ahí volvemos al 9. Les escribo para, como lo hice para probarlos, ¿sí? Para probarlos y ver el cumplimiento, probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones. Si un hombre prueba, imagínese Dios. Dios nos prueba en qué? En nuestra falta de amor, en nuestra fidelidad. Y en que si usted entendió o no entendió. Porque si usted entiende, rápido llega la evidencia de Dios. Pero si no entendió, nos vemos en reparos. Amén. Vamos con el verso 12, por favor. Mire lo que dice el verso 12 para que tengamos una claridad.
Cuando llegue a la ciudad de Troas para predicar las buenas noticias de Cristo, el Señor me abrió una puerta de qué? De oportunidades. Nuevamente, cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidades. Cuando tú haces lo correcto y estás en obediencia, Dios abre las puertas. Y en el lugar que tú menos esperabas, ahí Dios te va a bendecir. De una forma exacta, de una forma genuina, de una forma sobrenatural. Y que prediques el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que Dios me manda, pero que tengamos la claridad de la obediencia. Porque cuántas veces los hombres de Dios dicen, ¿será que esto sí es de Dios? ¿Será que sí Dios me llamó? Cuando tenemos duda, Dios no puede hacer nada. ¿Qué toca hacer? Arrepentirnos. Perdóname, Señor, porque estoy dudando de su palabra y de lo que tú quieres que yo haga. La duda es una de las herramientas más grandes del enemigo. El temor, el no ver, sí, son herramientas del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros no conocíamos el sistema de los actos proféticos, y eso es la evidencia de Dios. Esto rompe las artes. Hermano, pastor, pero ¿cómo hacemos si siempre lo hago y lo hago y lo hago? Pero usted sí lo hace con el comportamiento suyo para con Dios. Es asistir que yo tengo un comportamiento malsano, un poquito mal inclinado, pero para que Dios me ponga en la línea de Él, y Él, a través de yo hacerlo, porque yo creo que esto va a tener una efectividad, yo voy a ver la asignación de Dios. Por eso es que cuando un enfermo dice allí en la palabra que Él llame a los ancianos y pongan vino, pongan aceite sobre el enfermo. ¿Funciona? Sobrenaturalmente. Pero si no hay eso, toca con la sal, símbolo del pacto perpetuo, que eso funciona de maravillas. Pero a través de tu creencia se va a volver vital en ti, se va a volver el trono de Dios, ese lugar. ¿Para qué? Para que en el trono de Dios se elabore todo lo que Dios ha dicho sobre ese lugar y seguirá haciendo en ese lugar. Y tú eres el principal protagonista de ese lugar. Amén o amén, aleluya, gloria a Dios. Por favor, denme un dedito arriba si han entendido. Gracias, capitán Fernando, por estar ahí. Gracias, mi amor, por estar ahí. Gracias, María, por estar ahí. Y gracias a las otras personas que están ahí. Dios los bendiga, Dios les aumente su sabiduría. Entonces, si usted mira ahí, hay algo que se abre. ¿Qué se abre? Un entendimiento mayor. Porque si yo predico a tiempo y fuera de tiempo, es porque ¿qué? Porque estoy programado en el o en la evidencia de Dios. Y es una evidencia de que caminar en la perfección de Dios, caminar en la santidad de Dios. ¿Cuesta? Sí, pero no es imposible. Yo le creo a Dios por lo que Dios me dice. Y vamos a salir de cadenas, de ocultismo, de miseria. Y hemos salido. Que gracias a Dios estamos en el plan de Él, sí, pero por su amor, por su integridad, por su fidelidad. Y acá lo está hablando de una ciudad. No quiero decir que la ciudad propiamente sea Troas, sino donde tú estás, o donde Dios te ha dicho que vayas. Y si Dios está contigo, Dios aparejará para ir a ese lugar a ser bendición. Sino que nosotros tenemos que Dios aparezca, como lo que decíamos en un momento en nuestras vidas, y volvemos a decirlo, es que la gente está, digamos, en la parte de que Dios se tiene que bajar caballo blanco como estilo ángel y ponerle la espada y decirle, vaya amigo,
que tiene mi aprobación. Así no funciona Dios. Esto es, dice la palabra, que aún las piedras hablarán. Pero en ti y en mí está creer. Pero ¿qué estamos creyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Que Dios actúa en nosotros? Sí, pero depende de ti y depende de mí. Solo de ti y de mí depende, de nadie más. Gracias, amor. Se bendiga. Vea, ahora no siento sino aromática. Aromática con amor a Dios y hecho por las manos de mi esposa. Que le bendiga. Entonces sí, qué importante es estar con Dios, pero qué importante es saber el entendimiento que Dios tiene para nuestra casa. Porque el entendimiento es para todos, hermano. Eso no es que tiene una, digamos, una exclusividad, no. Es para el que quiera y el que esté dispuesto o la que esté dispuesta a pagar el precio. Por eso, cuando estábamos en la casa, y en la casa hay división, griterías, enojos, ¿qué está ahí? Está el espíritu. ¿Cuál espíritu está ahí? El dueño de las moscas o el señor de las moscas, Belcebú. Y esto es una historia verdadera. La gente que no conoce estos temas dice, no, eso se volvió brujo, ese se volvió chamán, ese... Pero no importa, porque si el Señor Jesucristo hablaron, porque no van a hablar de nosotros. Pero desde ya cancelamos toda palabra que lance en contra la verdad de Cristo. Porque a eso es que Dios viene puntualizando en nuestras vidas. ¿Qué es la palabra? Lo que Dios dice. Ella, pare de contar. A mucha gente no le va a gustar, pero nosotros hacemos lo que Dios nos manda. Amén. Porque Dios es un Dios de diseños, pero en el diseño suyo no es por solo decir yo estoy, sino hacerlo. Caminar, estar puntual y estar presto para toda evidencia de Dios en nosotros. Aleluya, aleluya. Por favor, dedo arriba, les dije. ¿Sí ve que en la obediencia está todo? Si entendieron o siguen entendiendo. Por favor. Entonces, en ese mismo diseño que Dios tiene para nuestra casa y nuestra vida, depende de nosotros. ¿Cuál puerta quieres tú abrir? ¿O cuál puerta Dios te ha dicho que tienes que abrir? Porque la puerta no es sino la que Dios dice para las oportunidades. En este caso, las bendiciones. Yo me gozo en el Señor que hemos terminado, seguimos haciendo. Próximamente vamos a hablar de la parte del alma, que eso también es algo fuerte, bastante fuerte. Pero a través de lo que Dios nos da y a través de esta escuela y a través de la libertad del Espíritu Santo, Dios nos enseña con su amor y con su santidad. Porque Dios es un Dios de santidad. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Verso 13 en adelante. Dice: dice el verso 13 de Segunda de Corintios: pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes, así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Entonces ahí hay una cosa clara y una cosa puntual que Dios está revelando en nuestras vidas. Cuando yo no siento paz, es mejor no elaborar el plan de Dios, porque soy en contra. Porque qué tal que no sea el lugar. ¿Se acuerda que Jesucristo nos les dijo a los apóstoles que fuesen de dos en dos? Pero si no les abrían la puerta, ¿qué hacían? Saltar, sacudirse a los zapatos o las chancletas, en este caso sacudir nuestro calzado y seguir al próximo lugar donde Dios
nos llamó o quería o quiere que vayamos. Ya que está hablando de paz, no sentía paz, porque mi querido hermano, muchas veces nosotros estamos haciendo la diferencia, que ya no creo en el hombre sino creo en Dios. Pero el hermano es necesario para qué, para el ministerio. No podemos echar en saco roto que el hermano necesite, que la hermana necesite, no podemos. Pero esa es la puntualidad de Dios en que, en los hijos espirituales y en los hermanos. ¿Quién verdaderamente se postula para decir, pastor, es que yo quiero ayudarle, yo quiero bendecirlo, yo quiero eso? ¿Cuántas veces en este ministerio Dios les ha hablado de una forma exacta y ustedes como si nada? Dios quiere que salgamos del letargo, salgamos de nuestra incomodidad, pero depende de nosotros. ¿Qué clase de incomodidad la que queremos sacar? ¿O nos acostumbramos? Tenemos que ser claros, claros y concisos. ¿Qué clase de información da el hermano de su pastor? ¿Qué clase de situación el hombre o la mujer de Dios da de un discípulo, de una sierva de Dios? Tenemos que tener cuidado, porque lo que hablamos en la escuela y lo que se dice en el Evangelio, nadie es de nadie, todos, escuchen bien, todos somos de Dios a través de su Hijo amado y a través del Espíritu Santo. Nadie es de nadie. ¿Y por qué yo hago que, o sea, hacía, perdón, antes hacía, que no, que es que ese hombre me pertenece, que esa mujer me pertenece? Nadie nos pertenece, ni nuestros hijos. ¿Sí? Está hablando de un hombre específicamente, Tito. Pero no nos situemos en Tito, sino situemos en nosotros mismos. Porque no sentí paz, pero no sentía paz porque mi hermano no está bien. Y si Dios le pone a usted que no está en paz el hermano, es porque ¿qué? Porque necesita de la ayuda suya, necesita esa contribución para decirle, Señor, desato, quito todo lo que el hermano no ha visto, la hermana no ha visto. En su oración de evidencia de Dios. ¿Qué es evidencia? Que tienes que orar, clamar en su lugar secreto, para que en el lugar secreto Dios lo apoye, pero también cuando Dios lo saque allá afuera y Dios lo exalte delante del hombre y delante de la mujer. Amén. Amén. Verso 14. Una cosa que Dios nos ha puesto a hacer es esta diferencia. Es esta diferencia. Mire lo que dice el versículo 14. Pero gracias a Dios, Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas las partes con un fragante perfume. Aleluya, amén. No somos cautivos en que en la maldad, sino en el que, en el reconocer que sin Él no somos nada. Ahí es donde está nuestra mente inclinada hacia Dios, inclinada dándole la gloria y la honra. Pero los triunfos vienen a través de qué? Del desfile de Jesucristo. ¿Qué hizo Él? ¿Qué no hizo por nosotros? Y nosotros nos mandan una tarea y nosotros, no, pero es que no sé si es que pueda, es que el trabajo, es que mi hermano, es que no sé si pueda, porque es que las finanzas han estado tan duras. Pero si Dios te dice,
Y nosotros solo queremos ver los triunfos, solo queremos ver el acomodamiento, solo queremos ver lo que queremos ver, pero a Dios poco de cumplirle y poco de obediencia. Cuidado con eso, mi hermano. Él nos cautivó con su amor, Él nos cautivó con su reverencia, Él nos cautivó con todo lo exacto y nos sigue cautivando para entendimiento mayor. Cuando nosotros somos obedientes y suceda lo que suceda, como dice la Escritura, yo me levanto a resistir al diablo y el diablo tiene que huir. Porque tiene que huir. Porque tú eres mayor que el diablo. Porque tú eres hijo e hija. Y él es un simple sirviente. ¿Que tiene poder? Sí. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, en esa diferencia que Dios está hablando en esa noche o esa tarde, es que el triunfo siempre vendrá de Dios con tu obediencia. Nada más. Y hemos tenido victorias, claro, y las seguiremos teniendo. Pero Dios quiere que sean así, rotativas, que no dejes de recibir lo que tienes que recibir de parte de nuestro Dios, que es el dueño de todo, es el dueño del oro y la plata, es el dueño de la realidad, es el que funciona el conocimiento, es el que funciona que Cristo es el que abre la puerta para ver mayores bendiciones. Eso es lo que Dios quiere, con su exactitud, con su puntualidad. ¿Y qué viene a darnos? Fragancia como perfume en nuestra boca. Que adoremos, que lo bendigamos, que lo exaltemos, que sin Él no somos nada, pero verdaderamente, no solo de palabras. Que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que hizo los cielos, las tierras, las nebulosas, las galaxias, porque eso ya hemos aprendido acá en la escuela. Son 12 niveles en los cuales con la ayuda de Dios vamos en el 11, mi esposa va en el 12 y próximamente se hará un grupo de mujeres y hombres que quieran dar como especie de charlas con relación a lo que Dios le ponga. Para esos hombres que están allí, porque se van a abrir más salas de la escuela y San Guerrero con el patrocinio de nuestra General de Santa María, que nos lleva a una evidencia de que sí somos más que bendición. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Conocimiento es que todo lo de Dios. Santidad, que es que tienes que mantenerte, suceda lo que suceda. Y Él no te quiere en un lugar específico, sino donde Dios quiera ponerte. Todas partes, todas partes. Y los que conocen del ministerio de la General de Santa María, los que la conocen y las que la conocen hace muchos años, ella se la pasa de su propio dinero pagar sus viajes, sus viáticos para ir a predicar la palabra. Ahí es donde está nuestro crecimiento. Ahí es donde está nuestra realidad. Ahí es donde está que verdaderamente sino que nosotros le ponemos muchos sacos. Pero es que yo no tengo. Es que ahí está basado usted en una realidad que es igual que Grecia y Persia. No puede. Y la humanidad está compuesta de Grecia y de Persia. Verso 15, y casi ya terminamos. Nuestras vidas son, póngale cuidado lo que dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo, que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por lo que se salva y los que se pierden o se pierden. Nuevamente, nuestras vidas son la fragancia de Cristo, que sube hasta Dios, pero está
fragancia se percibe de una manera diferente por lo que se salva y los que se pierden. Entonces, otra vez la reconveniencia de todos y de las situaciones. Si la salvación fuese comprada, nadie, absolutamente suena como a cajón, pero nadie la tendría. Porque somos de naturaleza tacaña. ¿Sí ven, mi hermano? Y por eso Dios acá pone, ¿no? En su exactitud. En el verso 15, nuestras vidas son la fragancia de Cristo, que es gratuitamente, que es la honestidad por encima de cualquier cosa. La fragancia de Dios, que tú tengas vitabilidad para todo y que tú te mantengas en posición de humildad, porque esa es la diferencia de todas las diferencias. Porque la gente que tiene plata, sí tiene plata, pero son tan pobres que solo tienen plata. Y la plata no es todo, sí, es una gran cosa, pero sin Dios, ¿cómo sería? Verso 16, y ya casi terminamos. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte, sí, incomodidad y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Si ve, ahí está haciendo una reconveniencia y un estilo de vida que no portamos. Olor fragante de muerte cuando no asistíamos al hermano o a la hermana. Muchas personas se perdieron y aún se siguen perdiendo. ¿Por qué? Porque no se ha entendido quién tiene que pararse y cómo tiene que pararse. Primeramente la persona sí, pero con la ayuda de su pastor, de su pastora, o del hombre o la mujer que Dios ponga para ayudar. Que en un momento toca soltar, claro, como evidencia sí. No cargar todo el tiempo, porque no podemos cargar algo que no podemos. Entonces, si usted mira ahí, la diferencia es que aquellos que salvan son un perfume para Dios. Aleluya. Siempre y cuando la persona quiera, ¿no? Porque si la persona no quiere, no se puede hacer nada. Que hoy quiero y mañana no, es una persona almática. Claro y conciso. Por eso la general de Santa María dijo o dice en sus videos: deme 5 locos y los convierte. Pero esos 5 locos tienen que llenarse de amor, y los que no tienen santidad, Dios se la da para sojuzgar la tierra, llevarla de eso. ¿Qué es sojuzgar? No solamente llenarla, sino llevarle una evidencia de que lo que no estaba va a llegar en el nombre de Jesús. Que lo que no estaba en el lugar donde tú estás va a llegar en el nombre de Jesús. No te canses de orar, no te canses de pedirle a Dios y no te canses de hacer la tarea. Porque la tarea es para todos, pero ¿quién la está haciendo verdaderamente? ¿Cómo la está haciendo? Y si la está haciendo, ya empezaste. Si le está dando la gloria a Dios, si estás capacitado en lo que Dios dice y en las instrucciones de Dios. Porque ahí está la diferencia. En ser capacitador, pero también instrumento en las manos de Dios para toda buena obra. Verso 17 y terminamos. Ya ven, nosotros como tanto charlatanes que predican. Para provecho personal, nosotros predicamos la palabra de Dios de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que de Dios
sabiendo que Dios nos observa. Nuevamente el versículo 17. Estoy leyendo esta palabra de hoy en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Verso 17 del segundo libro de Corintios, capítulo 2. Dice: ya ven nosotros como tanto charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. El que da de su originalidad, da de su exactitud, es porque Dios está con nosotros. Porque ¿cuántos hablan de hablar o cuántos predican por predicar? Pero ahí es donde está la clave. ¿Lo estás haciendo por predicar o por honrar a Dios o por bendecir a Dios, para que esto que conversamos, esto que decimos y que Dios nos pone a hacer, sea lo que Dios quiere que digamos? Amén, aleluya, gloria a Dios. Si tú predicas a tiempo y fuera de tiempo, estás con el Señor. Pero si no predicas, y predicar no es coger la Biblia y de... no, es con un entendimiento. Por eso ahí dice: con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Esto es para entendidos y entendidas. Pero sobre ese entendimiento tendremos una recompensa maravillosa de parte de Dios: provecho, sanidad, justicia, cielos abiertos, unidad y fortaleza. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que esta charla les sirva, les contribuya a su plan de redención que Dios ha puesto en ustedes, y que en esta noche que comenzamos la primera vigilia del día martes, sea Dios actuando en ustedes. No es el día lunes, es el día martes. El día lunes es de la agenda gregoriana. El segundo día es de Dios a través de lo que dice allá en Génesis. Por eso tenemos que estar alineados, despactarnos de todo tiempo. Yo era el que más hablaba antes de conocer a Dios, que yo era de Aries, que yo era esto, y que todo lo que decía ese horóscopo yo me lo creía. Mentiroso el diablo. Pero Dios vino con su poder, vino a predicar con su autoridad para que yo saliera del anonimato. Y eso es lo que Dios ha hecho, y le agradezco tanto a Dios por eso. Amén. Vamos a hablar la palabra y vamos a quedar despedidos en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias en esta hora y en este momento, Dios. Nos presentamos delante de tu presencia, Dios. En tu presencia estamos, Dios, tal como somos, lo que representamos, Dios. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Tú nos haces, tú nos diste y tú nos sigues haciendo, Dios, de acuerdo a tu dirección, de acuerdo a tu amor, de acuerdo a tu fidelidad, pero también a tu grandeza, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Dios, de tu palabra. Gracias, Señor, por escogernos, por ser hombres y mujeres instruidos en tu verdad, Dios. Que en esa verdad, Dios, que tú quieres que mantengamos, se vea, Dios, que tú nos observas, Dios. Pero al observarnos también te llenes de esa garantía de que tú no nos escogiste por nada en particular, sino que llevemos tu palabra, llevemos tu aroma, y que salga perfume de los labios de nosotros, Dios, a donde tú nos lleves, Dios, en el nombre de Jesús. Activamos los ángeles guardianes, los ángeles de luz, los ángeles transparentes, los ángeles de conocimiento, Dios, los dejamos activados, Dios, al norte, al sur, al oriente y al occidente, Dios, de cualquier lugar donde mi hermano esté, de cualquier parte de Latinoamérica, del mundo entero, Dios. Que la paz y la gracia de Dios venga contribuyendo a cada hombre y a cada mujer, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la intervención de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Dios. Los que nos van a ver en diferido, se les ama, se les quiere. Aquí estamos, Señor, desde el sur de Bogotá, en la Iglesia Internacional Atardeceres con Jesucristo,
nació en el corazón del Señor y aquí estamos en esa unidad, en ese reconocer, Dios, que sin ti no somos nada, Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Dios, atando la venganza, atando el ataque, el contraataque y toda situación adversa la dejamos inoperante en el nombre de Jesús, Dios, para que en tu dirección, en tu amor, Dios, podamos ver el cumplimiento tuyo sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre nuestras emociones, lo que somos y representamos en el nombre de Jesús. Quitando, Señor, todo menosprecio, desprecio y aún lo que no trae bendición a nuestra casa, a nuestra vida, sale en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Dios, porque de nuestra boca siempre tiene que salir perfume, olor grato a ti, Dios, que cuando yo ore, Dios, a ti, Dios, esa oración lleve ese perfume característico de Julián, de cada hombre, de cada mujer que está en este lugar, Dios, y los que nos van a ver en el nombre de Jesús, Dios. Y te pedimos en esta tarde, Dios de los cielos, en esta noche ya prácticamente del calendario gregoriano, Dios, día nuevo de Jesucristo, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, Dios, y no permitas que sea borrado en el nombre que sobre todo nombre, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza por los siglos de los siglos, Dios, y que seas tú, Señor, juzgando nuestro asunto siempre, Dios, juzgando nuestro asunto de vitabilidad, de amor y de grandeza en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, les agradezco, por favor apoyen Atardeceres con Jesucristo y Mañaneando con Dios de 6 de la tarde hora gregoriana y 6 de la mañana hora del Señor, del día del Señor. Amén. Entonces, por favor, los que estén ahí, denle like, por favor, suban a YouTube, ya están allá los videos, por favor, no los dejemos que el enemigo nos quite, sino vamos en un avance de gloria, de unción y de fortaleza. Dios los bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes, reine con ustedes. Bendiciones del alto. Bendiciones, nos vemos mañana con la ayuda de Dios en Mañaneando con Dios, con el capitán y pastor Joed Cardona.